Hoy nuestra columna será sobre qué es lo que esconde la desaceleración económica de Chile. Mucho se ha hablado que estamos en un proceso de crisis económica, de desaceleración prolongada, pero ¿qué es lo que está debajo de esas palabras? Es lo que vamos a explicar durante esta columna. La desaceleración tiene que ver fundamentalmente con que nuestro crecimiento económico es menor a lo que podríamos nosotros tener en este periodo. Estamos muy por debajo del pleno empleo de nuestros recursos como país para poder generar mayores recursos económicos para Chile y las necesidades de su gente. Entonces, ¿por qué ha ocurrido esto? Tenemos dos factores importantes, ¿cierto?, que operan en un mercado, en una economía. Por una parte, el factor privado, ¿cierto? Y por otra parte, la entidad pública. Vemos que hay en un contexto de crisis económica a nivel mundial, ¿cierto?, que ha generado, por cierto, también un proceso de desaceleración a nivel mundial. Y por lo tanto, los países han tendido a generar ciertos niveles de proteccionismo dentro de sus políticas. Es decir, se han protegido de los mercados externos, han protegido su industria y allá van direccionadas todas las políticas económicas de los países desarrollados. ¿Por qué? Porque piensan en su industria, porque piensan en sus países, porque piensan en su gente. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces con nuestro país? Lo que está ocurriendo es que el Estado, el gobierno, este gobierno, no ha sido capaz de tener la autoridad suficiente para iniciar políticas económicas que tiendan hacia aumentar el crecimiento económico. Hay dos maneras en que el Estado fundamentalmente tiene como mecanismos, como herramientas para intervenir en la economía. Por una parte, tiene la política monetaria. En Chile la política monetaria es una regla muy fuerte dentro de las posibilidades que da el neoliberalismo para generar instrumentos que revitalicen el crecimiento económico. Entonces, ¿qué significa la política monetaria? Eso significa que el Estado tiene algunos instrumentos tales como la tasa de interés. Si el Estado a través de su Banco Central define una tasa de interés más baja, pues entonces la economía tiene créditos que son más bajos y por lo tanto las personas, las empresas, las industrias, los sectores económicos, los grupos económicos tienen más posibilidades, tanto de consumir como de comprar, como de invertir, como de generar este círculo virtuoso en la economía. Virtuoso cuando hay una inflación baja, como la que hemos visto durante todos estos años. Iniciamos en el orden del 4%, un poquito más, y ahora estamos acumulando un 2,9%, es decir, una inflación bajísima, muy por debajo de la meta que nos hemos puesto como Estado, como país. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el gobierno tenía un margen muy grande para utilizar una política monetaria mucho más expansiva, es decir, para bajar las tasas de interés. Vimos que en el informe de política monetaria de diciembre de este año, el Banco Central hizo un mea culpa y dijo, no, es cierto, tenemos que usar una política monetaria más expansiva, pero es tarde. Es tarde y algunos economistas lo advertimos públicamente a tiempo y lamentablemente el gobierno en ese aspecto sale con nota roja. ¿Qué otras herramientas tiene el Estado para incentivar la economía? Tiene el presupuesto fiscal, tiene la política fiscal. La política fiscal se expresa mediante, por ejemplo, la inversión pública en infraestructura. Eso ayuda a que la economía se reactive porque se reactiva la construcción, se reactivan los sectores asociados. Otra posibilidad que tiene es la inversión en empresas públicas. Varios economistas también a través de sus columnas han dicho que es fundamental que el Estado inicie un proceso de inversión en empresas públicas, tales como por ejemplo la recapitalización de Codelco, que vimos cuando se inició la solicitud de recapitalización de Codelco en agosto de este año. Y recién ahora, el 21 de diciembre, la Cámara de Diputados empezó a generar el proceso de aprobación de la posibilidad de recapitalizar Codelco destinando recursos que estaban en el fondo de reserva de la ley reservada al cobre, ¿cierto? Entonces, también es una política fiscal bastante conservadora. Podría haber sido expansiva y hace muchos meses atrás, y hoy día tendríamos un diciembre mucho más relajado en términos de las calificaciones, incluso internacionales que estamos recibiendo a través de las calificadoras de riesgo, por ejemplo. Entonces el Estado, por ser muy conservador y por ser excesivamente
adverso al riesgo lo que está produciendo es que no está revitalizando la economía a tiempo y está generando ciertas políticas ahora pero tardíamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con nuestros gobernantes? Nuestros gobernantes no están teniendo la autoridad para generar una política económica que tienda al desarrollo. Y así lo vemos también, por ejemplo, en los proyectos que el mismo Codelco estaba solicitando. Se estaban solicitando 4.000 millones de dólares. ¿Y qué fue lo que se está aprobando en el Congreso? Solo 980 millones de dólares en 2 años. Entonces es fundamental que hoy día nos demos cuenta que como país tenemos las posibilidades de reactivar oportunamente nuestra economía y es importante que lo hagamos. Y la ciudadanía, al estar informada, puede generar mecanismos de presión para que el gobierno tome las decisiones oportunas y eficaces para nuestra economía. ¿Qué es lo que vemos a su vez, aparte de una política económica estatal tardía? Vemos también una política que tiende hacia el fortalecimiento del lucro a través de, por ejemplo, el 5%, ¿cierto?, de aumento en las pensiones que irían aún todavía a la administración de las AFP, ¿cierto? Esa es una política que fortalece el lucro. La reforma de la educación también es una política que fortalece el lucro. Todas las universidades pueden participar dentro de la posibilidad de ingresar dentro de las becas, porque son finalmente becas, para que se financien ciertos estudiantes para que puedan acceder gratuitamente a la educación. Pero lamentablemente no se está fortaleciendo ya un sistema estatal, se está fortaleciendo también un sistema privado, en desmedro de lo que necesita nuestro país como un sistema público de educación superior. Entonces vamos mirando también los bancos y cómo el gobierno no ha generado una política de restricción respecto de los créditos, de las sobretasas que cobran, ¿verdad? Del exceso de rentabilidad que tienen. Y si miramos la vivienda y si miramos la colusión que también hay en la construcción de los hospitales o las mismas carreteras, en el último terremoto que hubo el 25 de diciembre, ayer, ocurrió, ¿cierto?, que se partió una de las carreteras. La misma constructora que había construido el otro puente Caucao que se había caído. Entonces no es posible que sigamos como Estado, como gobierno en este caso, fortaleciendo el lucro. Como tampoco es posible que sigamos fortaleciendo las políticas de colusión. Y es aquí otro de los errores que se ha cometido a nivel de política económica. No podemos seguir fortaleciendo la colusión. Y lo tiramos en el programa anterior, cómo se fortaleció la colusión, cómo se fortaleció la fusión, incluso a través de la misma ex superintendenta, cómo insinuó a las empresas la posibilidad de fusionarse y evadir impuestos. Entonces, no es posible que la Fiscalía Nacional Económica no haya hecho la investigación que debió haber hecho cuando conoció los hechos. Entonces, hay una legalidad que está construida para generar un incentivo a la colusión. Es necesario que cambiemos también eso como parte de nuestra política económica. Es fundamental también que generemos un cambio en la matriz productiva, porque está bien fijarse en la política de corto plazo. Pero si nosotros no nos fijamos en el largo plazo, si no fijamos en el mediano plazo, qué es lo que va a ocurrir de aquí a 10 años con nuestro país en términos de desarrollo económico, no lo vamos a hacer nunca. Y las generaciones nuevas tienen la misión de generar un proceso de cambio en la estructura productiva de nuestro país. Por ende, son muchas las modificaciones que se podrían haber hecho a tiempo y son las que nosotros demandamos hoy en día. Gracias.